Rajan sansmritya sansmritya samvadam imam atputam keshavarjunayoh punyam hrashyami cha muhurmuhu. Namo Namaha. En este vídeo vamos a continuar hablando del sustantivo del que ya hicimos una introducción en el vídeo anterior. En el vídeo anterior estuvimos hablando de los casos del género y del número, todas ellas categorías que existen en el sustantivo y, como dijimos, también en palabras que se comportan de manera similar al sustantivo. Estas categorías que vamos a repasar a continuación son las que nos indican las posibilidades de flexión, las posibilidades de variación de las que disponen los sustantivos y palabras relacionadas y que nos permiten cambiar matices de su significado, no su significado básico, sino elementos adyacentes al significado, como pueden ser, ya digo, el género, el número y el caso. Vamos a repasarlo. El género, que en un sustantivo es fijo, o sea, no se puede variar a voluntad, a pesar de que existen muy a menudo formas con un género distinto de un sustantivo que podamos elegir aleatoriamente. Puede ser que encontremos que ese sustantivo se puede poner en femenino o incluso en neutro, pero no tiene por qué ser así. Normalmente se considera que esos cambios de género en un sustantivo son derivaciones de la palabra, no son simplemente una modificación del género como categoría que puedan existir en otros tipos de palabras. Este género, como dijimos, podía ser de tres tipos, tres clases, uno el masculino, otro el femenino y otro el neutro. Y ya dijimos que este género gramatical no tenía por qué corresponder con el sexo de los sustantivos reales a los que nos referimos. Es decir, no porque un sustantivo sea de género masculino corresponde a un ser de sexo masculino, ni el femenino a un ser de sexo femenino, ni el neutro tiene por qué corresponder con algo que no tenga sexo. En todos estos casos, pues el género es algo gramatical que depende de la terminación, de la forma de la palabra y concretamente de la terminación de la forma esencial de la palabra, de lo que hablaremos también en este vídeo, del tema. Y eso muchas veces es lo que indica el género de un sustantivo y no a lo que realmente corresponde ese sustantivo en el mundo real. A continuación tenemos el número, que es otra categoría que podemos modificar en un sustantivo. Esta sí, la podemos modificar a voluntad. Los tres tipos de los que consta el número son el singular, el dual y el plural. El singular para cuando estamos hablando de una unidad, dual para dos unidades y plural para tres o más unidades. Y el caso, como también comentamos, es la categoría que puede presentar más dificultades porque las dos anteriores existen, aunque de una forma un poco diferente, con diferentes elementos, con menos elementos, pero existen en español. Pero el caso, salvo un resto que queda de los pronombres, no existe en español. El caso es el elemento, la propiedad que nos indica qué función cumple una palabra en un sustantivo en una frase. Entonces vamos a dar un repaso rápido. Esto lo vimos a fondo en el vídeo anterior, así que no nos vamos a detener mucho, simplemente comentarlo por encima, porque es un tema que tiene su complicación, porque son muchas funciones y cada uno de los elementos de la categoría caso puede funcionar, puede desarrollar varias funciones distintas. Entonces simplemente vamos a comentarlo por encima y quien desee pues, más detalle pues puede ver el vídeo anterior. El primer caso es el nominativo, que es el que indica que un sustantivo es un sujeto o una palabra que concuerda con el sujeto. El vocativo se usa para llamar o dirigirse a alguien. El acusativo es el que indica el objeto directo de una frase. También puede indicar el destino de un movimiento. El caso instrumental indica el instrumento con el que se realiza una acción, un acompañante o un agente en una frase pasiva. En el caso de la oración pasiva, agente significa que es
El elemento es quien realiza la acción o lo que realiza la acción. El dativo es el objeto indirecto, lo que correspondería al objeto indirecto en español. Y también puede indicar propósito, cuando ese propósito está expresado por un sustantivo. El ablativo indica un origen de diversos tipos, origen espacial, origen temporal, también motivo, incluso un término de una comparación. El genitivo es lo que sería el complemento del nombre en español. O sea, normalmente cuando usamos dos sustantivos unidos por la palabra de, pues el segundo, lo que va después de es el complemento del nombre. También puede funcionar como dativo, haciendo funciones de objeto indirecto. Es decir, puede sustituir al dativo en ciertos casos. Y por último tenemos el caso locativo, que indica el lugar o tiempo en el que ocurre algo. También puede indicar destino, y en este sentido puede sustituir ese uso del acusativo, que ya indicamos que el acusativo también puede indicar el destino de un movimiento. Esto es, en resumen, lo que comentamos, lo que explicamos en el vídeo anterior. Y bueno, entonces tenemos que un sustantivo se le pueden hacer una serie de modificaciones para expresar género, número y caso. Esas modificaciones se expresan con la terminación, con la desinencia del sustantivo. Aquí estamos viendo un ejemplo, la palabra naraj, que quiere decir hombre y que está en singular, por supuesto es de género masculino, lo subrayo porque no es un... al ser un sustantivo pues no lo podemos cambiar de género a voluntad, pero en este caso sí existe una palabra femenina equivalente, pero no vamos a entrar en eso. Y eso es el género, el número y también el caso que indica, o sea, esa terminación indica género masculino, indica el número singular, indica caso nominativo. El caso nominativo lo que expresa es que es el sujeto de la frase, una palabra que concuerda con el sujeto. Esto si fuera en una frase, ya simplemente viendo esto, independientemente del orden en el que apareciera esta palabra, podría aparecer incluso al final de la frase, pues simplemente viendo esta terminación, naraj, ya sabemos que esta palabra es el sujeto o concuerda con el sujeto. La palabra naranja es una forma de la palabra nara. Como dijimos, significa hombre y abajo indicamos lo que sería la palabra en su forma pura que llamamos tema, es decir, su forma sin terminación. Es una forma abstracta que no tiene por qué existir como tal, es simplemente la forma en la que en las gramáticas pues, o en un diccionario pues buscaríamos esta palabra. Y luego siempre en un texto pues nos lo encontraríamos con una terminación, con una desinencia, que es la que indicaría su género, su número y su caso. Bueno, ya digo que el género es fijo en este caso, indicaría el número y el caso. Hemos destacado en verde la letra en la que termina esta palabra, que ya este tema, esta forma básica de la palabra, que luego explicaremos por qué la hemos destacado. Por ejemplo, si quisiéramos usar esta palabra con otra función diferente en la frase, en este caso como complemento del nombre, por ejemplo, si dijéramos que algo es del hombre, pues diríamos narasia, y significa del hombre, puede ser propiedad o puede ser que simplemente indicar una relación, lo que indica el complemento del nombre en español. Y bueno, vemos que esta palabra sigue siendo de género masculino, evidentemente no va a cambiar porque le cambiamos la desinencia. El número es singular, esto también lo hemos mantenido constante, ha cambiado la desinencia, pero no ha cambiado de forma que se altere el número de esta palabra. Y el caso es lo que sí se ha modificado. El caso es el genitivo de la palabra nar, como dijimos. Bueno, entonces podemos imaginar que cuando una palabra en sánscrito vaya en genitivo, pues terminaría siempre de la forma asia, terminaría con la desinencia asia. Pues no es este el caso. La situación que ocurre, la forma en la que están estructurados los nombres en sánscrito, los sustantivos en sánscrito, es que su declinación, la forma en la que se pueden alterar estas características, estas categorías del nombre, el número y el caso esencialmente, ya que el género es fijo,
Pues depende de la desinencia que le pongamos a este nombre. Entonces, si variamos esta desinencia, pues estamos variando el número y el caso. ¿Qué ocurre con otra palabra si escogemos otra palabra totalmente distinta? ¿Podríamos ponerle una terminación asia para indicar que el número es singular y el caso es genitivo? Pues no, no por fuerza. En este caso tenemos la palabra Agni, que significa fuego, y vemos que tiene las mismas categorías, el mismo contenido de las categorías de la palabra anterior, de Nalasia. Vemos que es del mismo género, tiene el mismo número y tiene el mismo caso. Y sin embargo la terminación es distinta, la desinencia es diferente. La palabra es, o sea, la forma declinada de la palabra es Agne, que significa del fuego o de un fuego, etc. Es la palabra fuego en genitivo singular y es una palabra masculina. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos las mismas categorías con el mismo contenido y sin embargo estamos viendo una terminación diferente? ¿Cómo podemos, aquí viendo estas dos terminaciones distintas, saber que esto corresponde a la misma categoría? Bueno, pues lo que ocurre es que las palabras en sánscrito, los sustantivos en sánscrito, las palabras que se declinan en sánscrito, en general, tienen una declinación diferente, tienen unas desinencias diferentes, dependiendo esencialmente de la terminación del tema, de la últimos sonidos del tema. Estamos viendo aquí que el tema, es decir, la forma básica de la palabra, de la palabra hombre es nara. Nara, su terminación es en A, una A corta. Todas las palabras que sean masculinas, todos los sustantivos que sean masculinos y que terminen en A corta, van a formar sus casos, su genitivo, su singular, todas las posibilidades las van a formar de la misma manera. Es decir, si tuviéramos otra palabra que termina en A, como deva, pues formaríamos el genitivo como devasia. Devasia. Deva significa Dios. Y el genitivo se formaría de la misma manera que la palabra nara, hombre, porque la terminación es la misma. Lo único que podría aquí fallar es que en el caso de que estuviéramos hablando de una palabra que no fuera masculina. Entonces podría haber una diferencia. Podría ser que tuviéramos otra palabra terminada en A que no fuera masculina. Entonces sí podrían existir unas ciertas diferencias como veremos a continuación. Pero en general los sustantivos que tienen cuyo tema termina en el mismo sonido, en este caso en la vocal A, pues se van a formar su declinación, sus diferentes casos y números con la misma desinencia. La palabra Agni, como termina en I en lugar de A, pues tiene unas desinencias distintas. Entonces, incluso aunque esta palabra tiene el mismo número, el mismo caso, incluso el mismo género que el sustantivo anterior, la desinencia es totalmente distinta. Entonces, el inconveniente que esto tiene es que nos tendremos que ir estudiando poco a poco las diferentes tablas que corresponden a las diferentes declinaciones de los sustantivos. Es decir, podemos hablar de que hay una declinación en A, una declinación en I, como en este caso, etcétera. Habrá un montón de declinaciones, o por lo menos unas cuantas declinaciones. Y cada declinación será diferente. Y para saber a qué declinación pertenece una palabra que estemos, por ejemplo, buscando en el diccionario, pues tendremos que ver cuál es la última letra, el último sonido de esa palabra. Por ejemplo, la palabra nara pertenece a un grupo de palabras que podemos llamar declinación de los temas en A, porque termina en A, o más simplemente declinación temática, porque esta A es lo que se llama vocal temática, igual que lo que ocurría con los verbos. También con el tema de los verbos teníamos algunos verbos
que eran temáticos, o sea, que terminaban su tema, finalizaba en una vocal temática que es la A corta. Pues igualmente tenemos unos sustantivos que son también temáticos, que tienen su tema, termina en la vocal temática, en la A. Estos sustantivos son muy comunes y de hecho corresponden etimológicamente, tienen el mismo origen que los sustantivos españoles acabados en O. Por tanto, los sustantivos masculinos españoles. Originalmente en latín también existían sustantivos neutros y también coinciden con... en español han pasado a masculino, se han agrupado todos bajo el masculino, pero en sánscrito existen tanto masculinos como neutros, como pasaba en latín. Y ya digo, etimológicamente esta A corta en indoiranio puede corresponder en otras lenguas indoeuropeas tanto a una E como una O, como también incluso a una A. En este caso, esta declinación temática corresponde a los sustantivos que en español terminan en O y que son masculinos. Vemos aquí algunos ejemplos. Ya digo, tenemos tanto masculinos como tenemos sustantivos masculinos y sustantivos neutros de la declinación temática. Estos sustantivos, los masculinos, se declinan, o sea, forman sus casos, si cambiamos el caso, si cambiamos el número, pues tienen una serie de determinaciones, de desinencias, y los masculinos todos tendrán esas mismas desinencias. Y los neutros pues tendrán unas desinencias que serán parecidas, pero no idénticas a las del masculino. Pero dentro de cada grupo, dentro del masculino y dentro del neutro, tendrán todos las mismas desinencias. Entonces tenemos aquí una serie de ejemplos de palabras bastante comunes que es conveniente aprender porque eso las encontraremos bastante a menudo en textos. Bueno, incluso hay nombres propios también. Por ejemplo, dentro de los masculinos tenemos la palabra nara, que ya sabemos que es hombre. Tenemos la palabra baal, que significa niño, muchacho. Tenemos la palabra putra, que significa hijo. Tenemos la palabra deva, que significa Dios. Tenemos la palabra Nrepa, que significa rey, que de hecho está relacionado con la primera palabra, con la palabra Nara. En realidad significa algo así como protector de hombres, y se refiere a un rey. Tenemos la palabra Grama, que es un pueblo, una aldea. Tenemos la palabra Dharma, que tiene muchos significados, pero entre ellos pues, el deber, la ley. Tenemos estas últimas tres palabras son nombres propios, tanto de dioses como de humanos. Krishna, Rama y Arjuna. También tenemos palabras neutras, que como vemos, si las citamos por el tema, terminan en A igualmente, y no, a simple vista no somos capaces de distinguir que son neutros. De hecho, alguna palabra de entre los neutros también puede tener un masculino. Y si citamos el tema lo enunciaríamos de la misma manera, terminaría en A. La forma quizá de recordar, o una de las maneras de recordar cuáles de estas palabras son masculinas y cuáles son neutras, es recordarlas por el nominativo. El nominativo de singular, que sí es diferente en el masculino y en el neutro, como veremos a continuación cuando veamos los paradigmas de las declinaciones de estos dos grupos, de la declinación temática tanto del masculino como del neutro. Entonces, en ejemplos de palabras neutras, dentro de la declinación temática de los temas en A, o sea, los sustantivos que terminan en A, es phala, que significa fruto, fruta, mitra, que significa amigo. Es curioso, una palabra neutra que puede significar un masculino, porque quiere decir que tiene significado masculino, puede referirse a un amigo, y sin embargo su género, su forma es neutra, como ya dijimos, que podía darse ese caso. Vana, que significa bosque, kshetra, que significa campo o llanura, gruha, que significa casa, pura,
que significa ciudad. Nagra significa también ciudad, o puede ser quizá también un pueblo. Vachana, que se puede referir a palabras, el discurso de alguien que esté hablando. Y ñana, que significa conocimiento. Que esta palabra ñana está relacionada etimológicamente precisamente con nuestra palabra conocer, conocimiento, etc. A continuación vamos a ver cómo se declinan estos dos tipos de palabras, estos sustantivos que terminan en una A corta, que pueden ser masculinos o neutros. Como ya hemos dicho, hay pequeñas diferencias entre la declinación de los masculinos y de los neutros, pero se parecen bastante. Casi todas las formas son similares. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los masculinos, en primer lugar, tomando como ejemplo la palabra nara, hombre, y vamos a listar cuáles son los casos y dentro de cada caso pues veremos el número singular, el dual y el plural. Así pues, bueno, vamos a empezar por el singular. El singular de la palabra nara, el nominativo es nara, nara, acabado en visarga. El vocativo es nara, que en este caso es idéntica a la forma del tema por sí sola, es decir, es el tema sin ninguna desinencia o con desinencia cero, como se suele denominar esto. El acusativo es naram, el instrumental es narena, luego explicaré por qué esta na está en rojo. El dativo es naraya, el ablativo es narat, el genitivo es narasya y el locativo es nare. Todas estas son formas de singular, como digo. El dual tiene bastante menos formas. Hay formas que son ambiguas, que corresponden a varios casos a la vez. Por ejemplo, la primera forma, narau, corresponde al nominativo, vocativo y acusativo. Esto cuando nos lo encontremos en un texto, pues tendremos que deducir por su contexto si narau es nominativo, vocativo o acusativo. Igualmente, la forma narapyam es una forma de instrumental, dativo o ablativo, dependiendo del contexto en el que aparezca. Narapyam. Y por último, tenemos una forma que corresponde al genitivo y el locativo en dual, que es narayo. Narayo. Para el plural, tenemos también algunas formas que corresponden a varios casos a la vez. Por ejemplo, para el nominativo y el vocativo tenemos naraj. Naraj. Para el acusativo tenemos naran. Naran. Para el instrumental tenemos narai. Narai. Para el dativo y también para el ablativo tenemos la misma forma, que es narepia. Narepia. Para el genitivo tenemos la forma naranam. Naranam. También con esta na en rojo que ya explicaremos a qué se debe. Y el locativo es nareshu. Nareshu. Vemos que en algunos casos la A final del tema se ve alterada. De hecho, se convierte en una E en algunos casos y números. Bueno, ¿por qué tenemos esta na en rojo? En el instrumental singular y en el genitivo plural. Bueno, esta na podría ser también una na, o sea, una N, una nasal dental. Aquí con la palabra nara resulta que es una nasal retrofleja, pero podría ser una nasal dental, o sea, una N, como la N española, normal y corriente. ¿Por qué en el caso de nara aparece una na retrofleja en lugar de una N dental, que es lo que aparece por defecto en esta declinación, la declinación temática? Pues hay unas reglas para deducir cuándo aparece esta na, que las explicaremos después de ver el paradigma completo de los sustantivos en A.
La explicación, por ejemplo, en el caso de Nara es porque hay una R antes de esta N, y eso hace que la R provoque una retroflexión de la N. Ya veremos cuáles son las reglas detalladas en las que esto ocurre. Y aquí tenemos el paradigma, la tabla de declinaciones de la palabra neutra, el sustantivo neutro, con declinación de tema en A, que es phala, significa fruto o fruta. Lo que está en gris son formas que tienen la misma desinencia que la palabra nara, o sea que los masculinos. Los sustantivos neutros se declinan como esta palabra phala, que este sería el modelo para declinar los neutros de la declinación temática, y la tabla anterior sería el modelo para declinar los sustantivos en A, la declinación temática, de los sustantivos masculinos. Las formas que aparecen en oscuro, en negro, son las formas que varían respecto a la declinación de NAR. Entonces estas serán las formas en negro, serían las únicas que nos tendríamos que aprender, porque las demás ya se supone que nos las habremos aprendido cuando nos hayamos estudiado la tabla de Nara. Entonces las únicas formas que varían son que el nominativo singular es phalam. De hecho vemos que la forma es igual a la de acusativo. El acusativo de Nara era Naram, acababa en M también, pues resulta que los neutros, también el nominativo acaba en M, phalam. De hecho es algo general en las lenguas indoeuropeas, por lo menos en las lenguas indoeuropeas antiguas, el nominativo y el acusativo corresponden siempre uno con el otro, son iguales, son idénticos, las formas de nominativo y acusativo. Y de hecho estamos viendo que no solo en singular, sino que en estos otros dos números, en dual y en plural, también las formas no solo de nominativo y acusativo, sino además en este caso de vocativo, son también idénticas. Entonces, en dual y en plural, esto va a ocurrir siempre. El nominativo, vocativo y acusativo de las palabras neutras, no solo de la declinación temática, sino de otras declinaciones, las formas son las mismas. En el caso del dual, la forma es phalau. Como digo, puede ser nominativo, vocativo o acusativo. Tendremos que deducirlo del contexto. Y la forma plural es phalani. Phalani, de nominativo, vocativo y acusativo. Aquí esta na, esta n, aparece también en rojo. Igual que aparece en rojo las correspondientes con la palabra nara también, que existían en la palabra nara, que era el instrumental singular y el genitivo plural. En este caso tenemos que es una na, que es lo que aparece normalmente, lo que aparece por defecto, salvo en los casos que explicaremos a continuación. Esta na se convierte en una na retrofleja en casos determinados que corresponderán a la regla que vamos a explicar a continuación. Estas dos tablas que hemos visto, tanto la de Nara como la de Phala, son el modelo que tenemos que usar cuando vayamos a declinar cualquier sustantivo que sea de la declinación temática, o sea, cuyo tema termine en A corta. Como Nara en el caso de los masculinos, y los declinaremos como phala en el caso de los neutros. También podemos decir que antes, cuando comentamos que a simple vista no se veía que Nara fuera masculino y phala fuera neutro porque terminaban las dos en A, bueno, pues en muchos casos lo que se hace para estudiar estas palabras es intentar recordar el nominativo singular, porque el nominativo singular es el que varía del masculino al neutro. En el nominativo singular de Nara, por ejemplo, tenemos Naraj. Y en el nominativo singular de phala es phalam. Entonces, cuando memoricemos un neutro, pues intentaremos memorizarlo con la M final, como phalam. Y cuando memoricemos un masculino, pues intentaremos memorizar con la bisarca final. Entonces, Nara. Y esto no, porque si lo memorizamos solamente como Nara o Phala, pues a lo mejor nos es más difícil recordar cuáles de estas palabras son masculinas y cuáles son neutras. Pero bueno, esto no es una regla que haya que aplicar forzosamente, eso cada persona, cada estudiante tiene su
sus propias formas de recordar de la forma más sencilla, sus métodos mnemotécnicos. Así que, pero bueno, es verdad que una de las maneras habituales en las que se hace esto, para intentar distinguir unos de otros, es recordar por la forma de nominativo singular. Y estos son los dos paradigmas, los del masculino y los del neutro, de la declinación temática, o sea, la declinación de los temas que terminan en A. Y como dijimos, pues otros temas que terminen en letras distintas, pues tendrán tablas distintas, que no forzosamente tienen que ser tablas muy diferentes, habrá paradigmas que sean parecidos en algunas de las formas y que difieran en otras. Y bueno, el haber memorizado estas dos tablas, o concretamente esta primera tabla y las formas que difieren, las que están en negro, en la segunda tabla, pues nos ayudará a memorizar otros paradigmas porque en muchos casos se parecen bastante. Y también vamos a explicar la regla de la retroflexión de las NA. ¿Por qué estas palabras, estas desinencias en NA, en qué casos se convierten en NA? O sea, en qué casos la N dental se convierte en N retrofleja. Bueno, hay que advertir que esta regla puede parecer un poco compleja, de hecho lo es, o sea, es difícil aplicarla de forma rápida sin por lo menos estudiarla hasta cierto punto o tener cierta práctica aplicándola, pero también hay que decir que incluso los propios escribas antiguos del sánscrito se confundían con esta regla. Y en los manuscritos antiguos hay veces que esta regla está aplicada erróneamente, en algunos casos. Entonces, eso significa que no es algo, digamos, esencial para entender un texto. Si en lugar de una na aparece una na o viceversa, y esta, o sea, si observamos que en una palabra, en un sustantivo, por ejemplo, en instrumental singular o en nominativo, vocativo, acusativo, plural, neutro, o en genitivo, plural, si vemos que en algunos casos aparece una na y en otros una na, pues ya simplemente sabiendo esto, sin conocer los detalles de la regla, ya nos podemos imaginar que lo que está ocurriendo es que se está aplicando esta regla. O sea, ya ahí no nos va a sorprender porque sabemos que en algunos casos esa na se puede convertir en na. Y eso es lo que importa cuando estamos leyendo un texto. Lo demás lo dará la práctica. Si fuéramos a escribir textos en sánscrito, pues probablemente nos tendríamos que conocer esta regla a fondo para procurar no cometer errores. Pero teniendo en cuenta que los propios escribas cometían errores, los escribas nativos, pues ya digo, tampoco hace falta tomarse esto de una forma demasiado estricta, simplemente saber reconocerlo cuando aparezca y ya está. Entonces, la regla consiste en que una na se convierte en na si aparece en una palabra después de las siguientes consonantes o vocales. Después de ra, después de r, después de r o después de sha. Es decir, después de una R consonántica, de una R vocálica corta, de una R vocálica larga o de una S retrofleja. A menos que, o sea, esto ocurre por defecto en los casos en los que hay una N después de estos sonidos que hemos dicho. Pero esto no se aplica siempre. ¿Cuándo no se aplica? Pues no se aplica cuando la na va seguida de una oclusiva. Ya explicamos lo que eran las oclusivas en el vídeo de pronunciación de las consonantes. O cuando está al final de una palabra, la na. O bien, y esto es quizá lo más complicado de aplicar, cuando haya una oclusiva dental, palatal o retrofleja, o bien una sa o una sha entre las dos. Este último punto es quizá el más difícil de recordar, pero este último punto lo que dice es que cuando aparecen algunas consonantes que se pronuncian en un punto de articulación cercano a la parte delantera del paladar o los dientes, lo que ocurre es que la retroflexión de la N no se produce. Entonces, simplemente recordar esta regla y habituarse a ella con la práctica. Ya digo, en la práctica lo que va a ocurrir es que cuando nos encontremos una na en lugar de una na, pues nos imaginaremos, o sea, cuando nos esperábamos una na y nos encontrábamos una na, entonces nos podemos imaginar que lo que está ocurriendo es que se está aplicando esta regla. Simplemente, yo creo que no hay que ir más allá, por lo menos en este momento.
Y abajo del todo vemos los dos casos que pueden ocurrir. El primero es que al aplicar la regla, pues la na siga siendo na, o sea, siga siendo dental, no se produzca ninguna transformación, que es el caso de que ocurre cuando declinamos la palabra pala en su instrumental singular, por ejemplo, y se convierte en palena, pero no se cumplen las condiciones para que la na se vuelva a retroflejar. Y el otro caso posible es el de nara, que al formar el instrumental singular tenemos narena, que debido a que antes de la na ocurre una ra, una r consonántica, pues siguiendo la aplicación de esta regla vemos que la na se tiene que pasar a retroflejar. Estas son las dos posibilidades que pueden ocurrir. Vamos a finalizar por el momento este vídeo y posteriormente haremos un vídeo donde se practicará todo esto que hemos estudiado de la declinación temática sobre un texto real, sobre las primeras estrofas de la Bhagavad Gita, en el cual buscaremos las palabras que sean de la declinación temática y veremos qué forma y qué función tienen. Gracias y hasta este próximo vídeo.